Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a la primera mesa. Como hemos dicho, vamos a comenzar hablando de una realidad que cada vez está más presente en Guipúzcoa, que es la diversidad cultural, no solo cultural, también étnica, de orígenes también y también religiosa, ¿no? Estos cambios plantean retos, también oportunidades y, bueno, pues para hablar de todo ello contamos con Julia Xerxeneva, directora de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, con Silvana Luciani, miembro de SOS Racismo, y también con Pío Pérez, profesor de Antropología Antropología Social en la UPV. Bueno, no sé, os pregunto a los tres, ¿es la guipuzcoana una sociedad abierta a la realidad social y diversa que se está conformando? ¿Cómo lo veis? Bueno, según los barómetros que hacemos, parece que cada vez más abierta. Y de hecho, si comparamos con la media de la CAE, parece que la sociedad guipuzcoana está más abierta a la diversidad en general que el resto de territorios históricos. Luego, eso no quiere decir que no haya discriminación y que no haya casos de racismo en la sociedad. Si vemos en la evolución, es verdad que la sociedad vasca parece ser cada vez más abierta o asimila cada vez más que la diversidad y la inmigración es un fenómeno estructural. También es verdad que está aumentando un discurso más utilitarista en el sentido de que bueno, pues, se asume cada vez más la necesidad de inmigración en diferentes ámbitos. Silvana, Pío. Sí, bueno, retomando un poco lo que comenta Julia, sí que es verdad que es cada vez más abierta o tolerante, ¿no?, según las preguntas del barómetro. Sin embargo, sí que existe todavía esa tendencia a pensar en los diferentes modelos que tenemos de gestión de la diversidad en un modelo más de asimilacionismo blando, ¿no? O sea, sí que vengan, pero que se adapten a nuestras costumbres, que hagan las cosas como nosotros decimos. Nosotros siempre decimos que para una buena gestión de la interculturalidad es clave fundamentalmente que haya tres elementos. En eso es la igualdad, o mejor dicho, la equidad. Luego, la interrelación entre las personas de diferentes orígenes, que haya espacios de convivencia en los que se conozcan personas de diversos orígenes y que luego haya un reconocimiento real del valor de la diversidad. Y entonces, en estos tres puntos yo creo que todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Porque sí que es verdad que existen muchas situaciones en las que convivimos, pero no nos interrelacionamos, ¿no? Está constatado también en diversos estudios que existen, nosotros también lo vemos en diferentes ámbitos donde tenemos intervención en los proyectos que llevamos a cabo. Es necesario que haya un valor de la diversidad, que se reconozca como valor, y en eso sí que hace mucho ruido los discursos racistas, los prejuicios, los estereotipos, los falsos rumores, los bulos que andan rulando cada vez también con más alta voz, porque si no se reconoce como tal, tampoco va a haber ese empoderamiento también muchas veces de las personas de diversos orígenes para interactuar y para convivir y para interrelacionar unos con otros, ¿no? Entonces, esa es mi visión. No sé qué opinan aquí mis compañeras, compañero. Sí, a ver, yo sí creo que la sociedad guipuzcoana se puede decir que, bueno, es abierta, ¿no? En una prueba, es que ahora me estaba fijando, pues aquí ahora sentados estamos Julia Xerxeneva, Silvana Luciani y Pío Pérez. O sea, que nuestros apellidos tampoco son… No son 8 apellidos vascos, ¿no? Entonces, yo soy optimista en el sentido de que sí es una sociedad abierta, pero también quisiera hacer ver que la inmigración está muy ligada al mercado de trabajo. Y en estos momentos podemos decir que hay una buena situación económica, con los índices de paro bajo. Entonces, la inmigración, pues sí, tenemos un discurso que podemos asumir, la de tal. El problema es cuando ese mercado de trabajo entra en crisis y no necesitamos a lo mejor tanta mano de obra barata, etcétera. Ahí es el problema. En estos momentos la sociedad guipuzcoana es abierta. Sí. ¿Y hay compromiso por eliminar esas barreras y por luchar por la igualdad? ¿Detectáis compromiso o la gente...? ¿Compromiso en qué nivel? ¿A nivel individual, a nivel institucional, a nivel asociativo? En todos los sentidos. Porque es como individuos, bueno, y luego institucionalmente también podéis valorarlo. Bueno, yo creo que no podemos generalizar.
existe un sector de la sociedad muy crispado, muy proclive también a adherirse a discursos que dividen, que discriminan, y otra parte muy importante de la población que no. Nosotros desde SOS Racismo, por ejemplo, llevamos a cabo un montón de proyectos precisamente en esta lógica que pensamos que a través de la teoría del contacto, del conocerse, del interrelacionarse, es como donde se pueden trabajar los prejuicios, los miedos, los estereotipos, las barreras. Tenemos muchos proyectos como Isana Herrera, que es un programa de mentoría social para personas migradas y refugiadas, Urrechindorra, que es para jóvenes preadolescentes, en la que se ponen en contacto personas de aquí con personas extranjeras, personas de aquí para ser mentor o mentoras de personas migradas, y hay un sustrato solidario y proactivo hacia la diversidad importante, y creemos, y nosotros somos también optimistas en ese sentido, y queremos potenciar también eso que existe también en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que ese trabajo está dando frutos, ¿no? Porque si vemos en la evolución, realmente muchos estereotipos van perdiendo su peso. Es decir, los que estaban hace 10 años, por ejemplo, más presentes, con más fuerza, van desapareciendo. Y es trabajo comunitario. Es también fruto de conocer cada vez más el fenómeno migratorio, tener la relación más normalizada, pero luego también es el trabajo de esos proyectos, de esas pequeñas iniciativas que se hacen a nivel ciudadano también, que son muy, muy importantes, ¿no? y que se ve su efecto al final. Pero es verdad que queda todavía mucho trabajo por hacer y tenemos unos cuantos retos también a nivel de discursos, ¿no? que cada vez tienen más fuerza, y realmente es una preocupación, que esos avances son muy frágiles en realidad. Sí, yo coincido con mis dos compañeras, que el compromiso, yo creo que hay un compromiso comunitario que sí existe, ¿no? Y se nota en los discursos, se nota en esa caída también de algunos estereotipos, y luego también hay una parte, como antes ha dicho la señora diputada, hay una parte que es la cuidadora, que es principalmente emigrante, ¿no? Mujer emigrante. Entonces, que está muy en relación con las familias, con las personas, y eso también, el conocer esas realidades también nos desmonta muchos estereotipos que tenemos sobre el emigrante, ¿no? Sí, muchas veces estamos hablando de una sociedad que cada vez está más envejecida, que cada vez somos menos, y de la necesidad también de esa diversidad que se traduce en inmigración también. No sé si aquí creéis, yo creo que como sociedad guipuzcoana y vasca en general, yo creo que sí somos conscientes de esa realidad, igual de esos discursos que hablabais, tal vez en otros sitios no, pero la realidad es esa, que cada vez somos más mayores, cada vez nacen menos niños aquí, y que es la inmigración la que está ayudando también a cubrir todas esas necesidades que tiene nuestra sociedad ahora. Lo que ha dicho antes Pío, realmente ese discurso estamos viendo, ¿no? Como por ejemplo la sociedad en general es cada vez más consciente de que, por ejemplo, la inmigración va a ayudar a resolver el problema de envejecimiento, ¿no? Ahora en torno al 80% de la población no está de acuerdo con que es así. Luego también la necesidad de incorporar la mano de obra extranjera, pero lo que ha dicho antes Pío, el problema es que ya hemos visto con la crisis económica anterior qué pasó con los estereotipos y con la apertura de la sociedad, ¿no? Que fácilmente desciende y es muy sensible a esos cambios estructurales, económicos. Entonces, como la inmigración está muy ligada a los ciclos económicos, realmente construir el discurso de apertura en torno al discurso utilitarista tiene ese peligro, ¿no? Que cuando la economía no va bien, las personas al final son humanos, no son robots que de repente desaparecen en el momento en el que ya no hacen falta, ¿no? Porque se arraigan, hay muchas políticas de integración, ¿no? de esas personas. Al final no tienen esa flexibilidad de adaptarse a los ciclos económicos, con lo cual podría ser otro reto en realidad. Sí, por eso decía yo, básicamente lo importante es hacer un verdadero reconocimiento de la diversidad más allá del discurso utilitarista, del reconocimiento por sí, por el derecho humano que tenemos todas las personas de poder vivir donde queremos rehacer nuestra vida, ¿no? Las personas que hemos elegido vivir, yo soy inmigrante también, llevo 20 años aquí, pero he elegido cambiar de país. Y creo que tengo todo el derecho del mundo, por ser persona, de poder viajar y poder tener un proyecto de vida y aportar a la sociedad guipuzcoana desde el valor que supone el enriquecimiento que supone este aporte, ¿no? diverso que todas tenemos, ¿no? Sí, es que yo creo que también a la inmigración estamos poniendo muchos trabajos, ¿no? O sea, de alguna manera nos sirven
para solucionar esa falta de puestos de trabajo que no se cubren, también nos sirven para solucionar el problema demográfico y encima nos tienen que aportar diversidad, ¿no? O sea. Pero bueno, también hay que visibilizar, yo creo, la aportación de la inmigración. Es decir, no construir, como he dicho antes, el discurso en torno únicamente a eso, pero también visibilizar la aportación que hace la inmigración, que, por ejemplo, en temas de conciliación no se valora lo suficiente. Es decir, el problema de conciliación familiar que ayudan a resolver las mujeres migradas que vienen aquí y luego también pues, las condiciones en las que trabajan también es otro tema muy, muy importante, ¿no? En qué condiciones resuelven el problema de conciliación de las familias vascas, ¿no? ¿Cuáles diríais que son los principales obstáculos o principales dificultades que se están encontrando hoy en día o que nos estamos encontrando para avanzar en diversidad? ¿Cuáles son los principales escollos? Bueno, decía un antropólogo ya muy conocido, Levi Strauss, que el problema del racismo al fin y al cabo es un problema cultural, ¿no? O sea, esas diferencias culturales las hacemos, ¿no? Las naturalizamos y las hacemos como que es una cosa de raza, ¿no? Bueno, yo creo que también somos conscientes que la emigración nos produce, o sea, puede producir encuentros, pero a veces esos encuentros pueden ser conflictivos. Bueno, hay muchas maneras o sea, nos produce una crisis y nos hace vernos ante el espejo, ¿no? De cómo somos. Todos hemos crecido más o menos en una cultura, ¿no? Y nos parece que nuestra cultura es lo mejor. Nos parece que lo de los demás, bueno, pues tiene cosas curiosas, exóticas y tal, pero que no es como la nuestra, ¿no? Es como cuando viajamos por ahí y decimos, claro, esto es muy bonito y tal, pero como Donosti no podemos compararnos. Ese etnocentrismo, yo creo que es uno de los principales factores que hace que veamos al inmigrante como a veces como un peligro, ¿no? Yo creo que el propio concepto de cultura de una manera estanca es uno de los principales problemas. Nosotros, las identidades son muy poliédricas, se van construyendo a lo largo del tiempo, no son estáticas. Lo que es cultura hoy, para alguien que se identifica, no, yo soy de cultura europea, mañana puede cambiar. ¿Qué es la cultura vasca? O sea, es algo tan fluido, tan cambiante, tan poliédrico, según a quienes interpela, cómo interpela, cuándo, dónde. Entonces, creo que también tenemos que cambiar ese concepto de culturas estáticas, ¿no? Y pensar que las identidades se construyen de diferentes maneras, son más fluidas, y entonces generar políticas y respuestas también en base también a este concepto, ¿no? No existe la cultura marroquí, la cultura vasca, la cultura argentina. Sí, realmente es un concepto muy complejo y es verdad que en el centro, detrás de ese discurso, ¿no? Que vienen a cambiar nuestro estilo de vida, que pone en peligro nuestro estilo de vida, realmente lo que está detrás pues es ese concepto, ¿no? De una cultura monolítica, ¿no? que da miedo a cambiar, cuando realmente la globalización nos está cambiando a unos ritmos que no nos damos cuenta, ¿no? El estilo de vida, nuestros hábitos y la propia cultura, ¿no? Cómo consumimos la cultura. Entonces, bueno, es verdad que se ve que hay más apertura, por ejemplo, en cuestiones más exóticas, por ejemplo, a la gente no le importa que abran un comercio o que hay algo, por un lado, que aporte a la sociedad en general y, por otro lado, algo que es exótico, ¿no? Pero luego, cuando ya entramos en cuestiones más profundas, ahí hay más resistencia. Es decir, la integración cultural siempre ha sido un núcleo duro del discurso anti-inmigración. En Europa y en Euskadi también en particular, ¿no? Lo que vemos en la evolución, que los estereotipos van desapareciendo, pero ese discurso de asimilacionismo blando está allí. Siempre es la única variable que no está cambiando a lo largo de estos 20 años, ¿no? Que son ellos los que se tienen que adaptar en primer lugar, y el esfuerzo es verdad que tiene que ser compartido, pero mejor que pongamos nosotros 10 y ellos 90, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también hay cada vez más conflicto entre la necesidad de inmigración y el rechazo, ¿vale? Y luego también entre bueno, pues que la gente interioriza cada vez más el discurso políticamente correcto y
Y hasta ahora, ¿vale? Es verdad que está ganando, pero también, como he dicho antes, está en peligro, ¿no? Porque cada vez hay más voces contrarias a la inmigración, la diversidad e igualdad en general, que están ganando más presencia, con lo cual es un momento muy peligroso. ¿Qué creéis que hace a la gente poco receptiva a la hora de mirar a esa diversidad? La pobreza, la raza, la religión, hablabais de la cultura. El principal motor para ese rechazo, ¿cuál diríais que es todavía? Yo creo que básicamente es el miedo también al diferente y el miedo también a perder determinados privilegios o derechos o, por ejemplo, nosotros sí que vemos que, y existe hechos constatados, que el racismo o el rechazo existe muchas veces entre personas que compiten por los mismos recursos también, ¿no? Entonces, en donde hay más pobreza es donde más igual rechazo o racismo por ese miedo a la incertidumbre o a lo que pueda provocar, ¿no? Cuando te hablan de todo del derecho a migrar, te dicen, sí, vale, pero no podemos abrir las fronteras porque si no esto sería una avalancha, vendría todo el mundo y qué pasaría con este estado de bienestar que tenemos y tal, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es un poco el miedo al cambio, miedo a lo que pueda generar. Cuando son procesos, los procesos migratorios son procesos que se van de alguna manera autorregulando también. O sea, nosotros estamos llegando, sí que es verdad que hay tú lo sabrás mejor, Julia, que estamos ahora ya en un 10%, 15, más o menos, 12,4%. Claro, cuando empezamos cuando empezó todo el fenómeno migratorio estábamos hablando de 4% y tal, pero son, incluso Cataluña, que tiene un 20, 30%, son procesos que la sociedad, yo creo que tiene capacidad para gestionarlo. Y los flujos migratorios también se van autorregulando. Nadie viene a un sitio donde no hay oportunidades, y eso está claro. O sea, si la gente quiere migrar, también busca en los sitios donde puede y encuentra oportunidades. Entonces, básicamente yo creo que es un poco miedo al diferente, los momentos de incertidumbre económica. Y en este momento también asistimos a un proceso de incertidumbre económica, pero incertidumbre en todos los sentidos, incertidumbres culturales, incertidumbre, porque los discursos de extrema derecha, por ejemplo, creo que cuelan y se alimentan en las personas con esta incertidumbre, con estos miedos. O sea, donde se alimentan es en base a eso, es paradójico, pero van a atentar, porque en realidad atentan contra derechos ya conseguidos. Lo que quiere la extrema derecha precisamente es minar derechos conseguidos, el derecho a la salud, el derecho al bienestar medioambiental, el derecho a la migración, son derechos ya conseguidos que la extrema derecha los quiere mirar a través de un repliegue identitario, un repliegue de nosotros primeros, tratando de refugiar, las personas que no tienen un referente se refugian en eso, ¿no? Y ahí se compra fácilmente este tipo de discursos. Entonces, yo creo básicamente que es eso, el miedo, los momentos de incertidumbre, la pérdida de referentes también. Lamentablemente sí que nosotros contratamos, de hecho tenemos varios trabajos con jóvenes y sí que vemos que hay lamentablemente, y esto es preocupante, un caldo de cultivo muy importante en jóvenes que compran el discurso de extrema derecha. La extrema derecha lamentablemente no es ahora gente mayor, que también, pero también está calando entre la población joven. Y yo creo que es un poco también por esta pérdida de referentes, este miedo a la incertidumbre, a lo que queda, ¿no? A la cohesión social, etcétera. Tenemos todavía muchos estereotipos, como dice Silvana. Estereotipos, los chinos son así, creo que los argentinos estereotipos tenemos todos. Estereotipos yo creo que son más bien prejuicios que estereotipos. Sí. Estereotipos tenemos todos y todos, o sea, a nivel de concebir la realidad lo hacemos en base a categorizaciones. Pero sí que existen prejuicios y existen también muchos bulos, muchos rumores, lo que se llaman rumores, ¿no? Pero muchas falsas. Todavía se sigue creyendo que los inmigrantes llegan aquí a abusar de las ayudas sociales, que los inmigrantes aumentan o bajan el nivel educativo, todo o que aumentan la violencia machista. Todo ese tipo de discursos están ahí y la gente, cuando no tiene conocimientos reales, vive en un momento de incertidumbre, los compra. Lamentablemente es un poco así. Sí, bueno, estereotipos, por ejemplo, todos tenemos, ¿no? Los estereotipos
nos hacen es que percibamos al otro, que percibamos de una manera. Y eso también nos modifica nosotros nuestras acciones, nuestra modo de verlo, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que también hay un trabajo ahí personal, ¿no? De autoconciencia, de autocrítica, etcétera, para poder salvar eso, ¿no? O sea, y para poder salvar los prejuicios, ¿no? O sea, eso sería, ¿no? El estereotipo sería una cosa que todos tenemos, que tampoco puede ser ni positivo ni negativo, y el prejuicio sí que sería una cosa negativa, ¿no? Entonces, ese salto tendríamos que controlarlo. Sí, sobre todo los que están ahora mismo presentes es el tema de ayudas sociales. Si, por ejemplo, antes que nos quitan el trabajo, que bajan los sueldos, eso ya está superado. O sea, hoy en día no se registra, ¿vale? La gente ya ni cree ni escucha esos estereotipos. Sin embargo, ahora sí que están más expuestos a estereotipos, por ejemplo, que vinculan la migración con la delincuencia, por ejemplo, o con el abuso de ayudas sociales, a la no aportación o no tener ganas de trabajar, ¿no? Que en realidad... A ver, es verdad, también hay que destacar, ¿no? Hay cada vez más personas que creen lo contrario que en esto, pero si tuviésemos que hacer un listado, pues serían de los primeros que hay. Pero lo que preguntabas antes realmente es un problema complejo, es decir, no es solo racismo, es decir, no es racismo clásico, biológico, basado en el falso concepto de raza, ¿no? Es un mix y sobre todo lo que más peso tiene en eso me parece que es aporofobia, que muchas veces confundimos con el rechazo cultural, porque cuando la persona tiene recursos económicos realmente deja de preocupar su origen cultural o sus prácticas religiosas. Entonces, claro, es un factor que agrava muchísimo la xenofobia, ¿no? Que al final acentúa el rechazo. Bueno, pues realmente es por lo que tú has dicho antes, ¿no? El miedo de retroceder, por el miedo de renunciar a ciertos avances en el bienestar social, económico. Realmente, claro, lo que se pone en el foco no es el estatus socioeconómico, sino otros rasgos que destacan, en este caso la cultura o las prácticas religiosas, o se intenta explicar la situación económica precaria por ciertas prácticas culturales o religiosas, ¿no? Es decir, achacar de alguna manera la situación o la culpa a la propia víctima y no a la estructura, ¿no? Que la ubica en esa, digamos, escalón de precariedad. ¿Cómo combatir todo esto, no? Igual es una pregunta complicada de responder, pero al final cuando surgen estos bulos y todos estos, que si vienen a vivir de las ayudas, que si crece la violencia porque hay más inmigración, este discurso, ¿de qué manera se puede combatir? ¿Qué manera se puede desmontar? Bueno, yo creo que, yo ya lo dije anteriormente, generar espacios de convivencia reales en los que nos conozcamos todas y todos es fundamental, porque allí en el encuentro es cuando se conocen realmente las personas y se pueden derribar estos prejuicios, estas ideas preconcebidas, estos bulos. Nosotros lo vemos en la casuística, por ejemplo, de las parejas de mentoría social, y lo vuelvo a repetir porque la verdad que es impresionante ver cómo las propias personas que acompañan a personas migradas o refugiadas luego te dicen, joder, es que yo creía tal cosa y nada que ver, o ¿no? Y claro, y eso se hace en base a interrelacionarnos, a conocernos, a poder que todas las personas también tengamos acceso a las mismas oportunidades y a los mismos derechos, que actualmente tú me decías cuáles son los principales escollos. Pues uno de los grandes escollos, por ejemplo, es la propia ley de extranjería, que de alguna manera condiciona y diferencia estatutos de derechos. O sea, no es lo mismo los derechos de las personas que nacen aquí a las personas extranjeras. La propia ley de extranjería es una espada de Damocles que condiciona la vida cotidiana de las personas, de quienes tienen papeles a los que no tienen papeles. Y entonces ahí la igualdad o la equidad es muy difícil de conseguir, depende de la situación en la que te encuentres, regular o no regular. Entonces, creo que, como dice Julia, es un elemento muy complejo, pero yo en ese sentido, por ser optimista y por poner el foco en lo positivo, porque está bien, estamos reflexionando sobre los retos y sobre los avances de la Guipúzcoa en futura, y en ese sentido yo quiero poner un poco el acento en las oportunidades que tenemos y poner el foco en lo positivo y poder revalorizar también esos espacios en los que sí se apuesta por el encuentro, se apuesta por la integración, se apuesta por el conocimiento mutuo, por la diversidad y por la inclusión. Sí, bueno, yo también sería positivo,
Y yo creo que también, tanto desde la sociedad civil como desde instituciones, se están haciendo muchos trabajos, ¿no? y muchos proyectos sacando adelante y cambiando un poco nuestra visión de la migración, ¿no? Y luego también yo creo que oportunidades como esta, ¿no? Y los medios de comunicación también tenéis mucho que decir, ¿no? Porque yo creo que cuando los políticos empiezan a menear la inmigración y lo empiezan a ver como un problema, y los medios de comunicación también transmiten eso, yo creo que ahí es cuando estamos en esa visión diversa, híbrida, y todo, está en peligro, ¿no? Actualmente estamos en un contexto que es así. Básicamente, abrís los periódicos, nosotros hacemos desde SOS Racismo el boletín diario de noticias sobre racismo, xenofobia e inmigración, y diariamente, o sea, de 70 noticias relacionadas con el tema, casi 50 o más, te diría, 60 noticias reflejan la inmigración como problema. Entonces, al final eso va calando en el imaginario colectivo, la gente de alguna manera identifica inmigración y problema, entonces ahí es muy difícil trabajar en derribar estereotipos cuando el día a día es un bombardeo constante, un shirimiri, como se dice, de mensajes negativos, ¿no? Creo que en ese sentido sí que tenemos una gran responsabilidad, y tanto la prensa como también, digo, a nivel político también, actualmente con todo el problema de la crisis migratoria a Canarias, el reparto de los menores, etcétera, se está generando todo un problema sobre la inmigración que la gente lo vive de esa manera, el discurso se construye desde ahí. Sí, el sirimiri hay que hacerlo a la contraria, ¿no? Porque es que nos va calando el discurso ahora mismo, ¿no? Con las elecciones europeas, lo que hemos vivido también, los debates en Estados Unidos, al final, pues la preocupación que se registró en el barómetro del CIS es la consecuencia directa de esto, ¿no? Al final, de alguna manera se enmarca la problemática donde poner el foco ahora mismo, entonces, bueno, se convierte en una preocupación de manera bastante artificial. Pero bueno, yo creo que aquí hay que hacer trabajos de diferentes planos. A nivel social, el sirimiri, las pequeñas iniciativas, el no difundir bulos y entender que la convivencia positiva es positivo para todos y no solo para las personas migradas. Y luego también es muy importante a nivel de discurso institucional político, es decir, apostar de verdad por la diversidad e igualdad, es muy importante. Y luego también, de alguna manera, reducir esos espacios de impunidad en los que se pueda hablar sin tener ningún tipo de sanción, castigo o reprobación social, o levantar ciertos temas desde diferentes perspectivas, ¿no? Que, por ejemplo, hace 10 años sería impensable en el espacio público, ¿no? Entonces, claro, se convierten al final en referencias, ¿no? Porque la gente muchas veces no conoce el fenómeno migratorio o no tiene contacto directo con personas migradas o de otras diversidades. Entonces, bueno, claro, la única información que reciben muchas veces es de los discursos políticos, también desde los medios de comunicación y luego también de los bulos que se van reproduciendo a nivel social. Entonces, hay que cambiar esos espacios de contacto y realmente es un trabajo de conjunto de la sociedad. Es decir, no hay responsabilidad en solo un agente de la sociedad, que muchas veces la sociedad traslada la lucha antirracista a las instituciones, por ejemplo, ¿no? Que las instituciones tienen que erradicar la discriminación. Cuando se pregunta en la encuesta, ¿no?, si tú estarías dispuesto a alquilar tu piso a una persona de origen extranjero, en torno a un 20% dice que no lo haría o intentaría evitar, teniendo en cuenta el sesgo de disabilidad social en una encuesta personal, ¿no? Con lo cual, es una responsabilidad de que, bueno, yo creo en la diversidad y estoy abierta a vivir en una sociedad diversa, ¿no?, como dice la gente en el estudio, pero luego cuando tú bajas a lo práctico, a lo concreto, ¿no?, si te importaría vivir en un barrio con personas migradas, pues solo el 50% dice que no le importaría, y luego otro 50% pues, está o en duda o dice que directamente lo evitaría. Entonces, claro, ¿cómo podemos hablar de una convivencia real y de contacto positivo e interculturalidad cuando la gente directamente no quiere convivir y lo exterioriza además, teniendo en cuenta pues, que hoy en día está mal visto ser racista abiertamente, ¿no? Entonces, claro, son retos, pero
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Silvana, porque tenemos que ser optimistas porque no nos queda otra. No es fácil en estos tiempos ser optimista, pero si no lo somos, al final la otra perspectiva va a ganar espacio. Sí, tenemos que hacer una labor de pedagogía social impresionante, porque sí que es verdad que a nivel de político también el hecho de que la extrema derecha ahora ocupe cargos a nivel institucionales, no solamente lo grave es que estén en nuestros parlamentos, lo grave es que están marcando la agenda política y el discurso político. Porque cuando hablamos de inmigración como problema, es la extrema derecha la que pone la inmigración, ha puesto el debate de la inmigración como problema. Entonces, claro, ahí sí que tenemos que hacer, no sé, una labor impresionante, porque lo que sucede, lo que provoca eso es que luego esos discursos racistas que dice Julia del día a día, esos microrracismos constantes que la población víctima de racismo te lo cuenta, nosotros como sos racismo diariamente recibimos ese tipo de denuncias que luego tampoco se cristalizan en denuncias reales, porque a nivel legal es muy difícil de demostrar todo esto, ¿no? Pero al final lo que hace es que quien piensa de esta manera actualmente se siente más legitimado para decirlo. Antes no se escuchaba tanto esto y ahora sí que se escucha más en la calle, que los deporten a todos, que yo no le quiero… bueno, el tema de la vivienda, por ejemplo, es un problema gravísimo. Nosotros tenemos un compañero, y lo digo abiertamente porque un compañero de trabajo de origen senegalés que estuvo un año entero para conseguir un piso. Un año. Y con trabajo fijo, jornada completa, trabajando, y no podía conseguir un piso porque, sinceramente, iba y… Bueno, el problema de la vivienda está ella es en sí un problema porque no hay oferta, pero claro, ahora hay casting de gente que quiere alquilar. Entonces, evidentemente, una persona migrante, depende también de qué origen sea, pues está muy por debajo de este casting, ¿no? Entonces, claro, el tema, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas que todavía quedan por realmente solucionarse, ¿no? A mí me gustaría hacer un ejercicio de revisión histórica, ¿no? Porque los vascos hemos sido un pueblo o una sociedad de migrantes, ¿no? O sea, hoy en día, si leemos testimonios de la emigración de mediados del siglo XIX, desde pueblos de Guipúzcoa, desde pueblos del Baztán, o de Iparralde, o de Vizcaya, que iban a Estados Unidos, es que es muy parecido a lo que está ocurriendo con las pateras, ¿no? O sea, barcos que llegaban y en cuanto divisaban que algo que podía ser Nueva York, se echaban al agua porque no podían llegar a puerto dentro del barco, se echaban al agua, iban nadando. Había allí personas, otros vascos, que solidarios, cuando veía a una persona que estaba completamente mojada, pues le ayudaban, le llevaban una pensión vasca. A mí todo eso me recuerda mucho a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Además, muchos se ahogaron en ese trayecto del barco al puerto, ¿no? Vascos que reivindicaban, que ellos decían, es que no, nosotros no somos camperos, ¿no? Decían camperos, que hoy en día diríamos nosotros no somos gitanos, ¿no? O sea, nosotros somos vascos, somos europeos, pero allí nos están tratando como unos nómadas que vamos de un lado a otro, que cuidamos, solamente sabemos cuidar ovejas, etcétera, ¿no? O sea, eso tenemos que hacer, tenemos que volver o reconocer que nosotros hemos sido un pueblo inmigrante y que si ahora tenemos unas condiciones económicas, etcétera, también es mucho por ese dinero que vino de América y que vino gracias a la inmigración, ¿no? Sí, eso ayuda mucho a aumentar la empatía, ¿no? Porque, por ejemplo, las casas, ¿no?, vascas que hay para mantener la cultura vasca, para mantener el euskera fuera del País Vasco, realmente no se valora como una muestra de no querer integrarse en la sociedad estadounidense, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es algo, bueno, algo justificado, algo que se ha hecho y que se debería haber hecho, ¿no? Nadie lo pone en cuestión. Sin embargo, a veces no se ve un intento, por ejemplo, de conservar las tradiciones culturales o
o pues mantener el idioma, por ejemplo, en la comunicación como un acto de no querer integrarse, una muestra de no flexibilidad, ¿no? Con lo cual, eso ayuda mucho, lo pongo siempre al alumnado, ¿no? En clase, ¿no? Que les pongo el documental ese del tren de la memoria y la gente se pone a llorar, ¿no? Porque claro, sus bisabuelos, sus abuelos realmente les contaban esas historias en casa, ¿no? Y cómo iban pues, a Alemania o así o por ahí en trenes, ¿no? Pues, llenos, las condiciones inhumanas de vida. Con lo cual, bueno, la historia se repite, ¿no? Lo que pasa es que cada vez nos parece que es algo nuevo, que no ha ocurrido, es extraordinario y no es así realmente. Sí, sí. Pero empatizar ayuda mucho, por ejemplo, en el combate de estereotipos y prejuicios, ¿no? Porque es donde se genera esa cercanía y se puede construir algún tipo de puente. Sí. Si te reconoces en la humanidad que tenemos todas y todos, ¿no? Porque al final lo que decimos siempre, cuando te relacionas, te das cuenta que las batallas cotidianas son las mismas las de todas las personas. Llegar a fin de mes, llevar nuestros hijos al colegio, tener un trabajo y poder tener un proyecto de vida. Sí. Es una suerte escucharos, la verdad. Seguiríamos largo y tendido hablando de todo esto, pero tenemos otras 2 mesas, así que os quiero agradecer vuestras aportaciones, vuestro punto de vista. Me quedo con vuestro optimismo, a pesar del creciente en Europa, parece ese discurso y el auge de las extremas derechas. Bueno, afortunadamente en Euskadi yo creo que ese discurso es residual, aunque hay que seguir trabajando, como decíamos. Así que Silvana Luciani, desde Sorracismo, Pillo Pérez, profesor de Antropología Social en la UPV, y también Julia Sersianeva, directora de Ikuspegi, eskerrik asko iruro, y gracias por vuestras aportaciones. Bueno, eskerrik asko.